Buenos días. Es un gusto contar con la presencia de cada uno de ustedes en el acto de instalación del Foro Antioquia contra la Trata de Personas. Hoy estamos aquí reunidos gracias al esfuerzo y el trabajo articulado entre la Gobernación de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación, quienes aportaron para que este foro fuera una realidad. Saludamos de manera especial a los fiscales seccionales del Departamento de Antioquia, a los jueces de tribunales superiores de Antioquia y Medellín, a las autoridades de género del departamento, a los funcionarios públicos de las administraciones municipales, a los colectivos de derechos humanos y a todos los que nos acompañan hoy. A continuación, le damos la palabra al subsecretario de Gobierno, Hugo Alberto Parra Galeano, quien con su intervención instalará oficialmente el foro. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan. Un saludo muy especial de parte del señor gobernador, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, de la doctora Victoria Eugenia Ramírez, quien por motivos y compromisos en la asamblea pues no nos puede acompañar, pero aquí estamos acompañándolos a ustedes desde la Secretaría de Gobierno en este importante foro que se va a realizar el día de hoy. A todos los fiscales, a los jueces, secretarios de gobierno, comisarios de familia, a la Fiscalía, a la Policía Nacional y a los funcionarios de la Secretaría de Gobierno que han hecho posible que se realice este foro, que la verdad es bastante importante por lo delicada de la situación que se vive con el tema de la trata de personas, que todos los días viene aumentando, y como es un delito de aquellos que se consideran como invisibles, pues es la verdad bien difícil a veces resaltarlo como se debiera para poder contrarrestarlo, para poder atacarlo, para poder acabar con él. Sin embargo, se vienen haciendo una serie de tareas supremamente importantes de la mano de cada uno de ustedes, que con el Departamento de Antioquia, los municipios y toda la institucionalidad, pues obviamente haremos posible que se pueda contrarrestar, muy en especial en algunos municipios donde de verdad el flagelo es bastante complicado, en aquellas zonas mineras. Recordemos hace 2 años, cuando se iniciara la administración del doctor Luis Pérez, ese gran operativo que se realizara en Buriticá con la famosa Operación Creta, donde era un municipio que estaba prácticamente consumido en todo el tema de la prostitución, de la droga y de todo lo que se llamaba ilegalidad. Y gracias a Dios, pues obviamente con un trabajo muy grande que se realizó,
se pudo llevar de nuevo, digamos, como la calma, la tranquilidad y un poquitico de sosiego a dicho municipio. Sin embargo, se ha venido trabajando permanentemente para que esto no vuelva a suceder. Este tema de la trata de personas, pues obviamente es un delito de vieja data y que, como les manifestaba, su invisibilidad es precisamente porque se trata de coger a aquellas personas ingenuas que a diario las hay, y muchas, y más hoy en día con todo el tema de los medios de comunicación, con las redes sociales, pues obviamente es muy fácil cautivar a aquella niña que es bonita o aquel joven que por su situación económica le pintan, como decimos en el argot popular, pajaritos en el aire y se dejan llevar, y cuando menos piensan están metidos en el tema de la prostitución o están metidos en una cantidad de situaciones que hacen que la vida de ellos a partir de ese momento sea de esclavitud, sea de un aprovechamiento indebido de cada uno de ellos. Por eso, desde la línea del plan de desarrollo, la línea número 5, que nos habla de seguridad, justicia y derechos humanos, la Gobernación de Antioquia ha venido estructurando y liderando una serie de proyectos que son supremamente importantes y que hay que resaltar. Primero, la articulación institucional que tiene que tener este trabajo para poder contrarrestarlo. Si aquí no estamos de la mano de las administraciones, en este caso la departamental, las municipales, de los jueces, de los fiscales, de los comisarios de familia, de la policía en su modalidad de infancia y adolescencia, en el tema de los organismos de inteligencia y de investigación, del CTI, de la SIGIN, la DIGIN, todas esta serie de instituciones, Migración Colombia, que viene haciendo un trabajo supremamente importante ahorita con todo el tema que tenemos de los venezolanos. Pues obviamente ese trabajo que hemos venido haciendo de manera articulada es lo que ha permitido que todos los días este flagelo se vea, se vislumbre un poquito más y que se trate de trabajarlo todos los días para lograr acabarlo. Es bien difícil porque pues infortunadamente va ligado a actividades como la prostitución, que no están consagradas como un delito en nuestro país, entonces van casi que pegadas y conexas a ellas, y cuando menos pensamos las personas están inmersas en una explotación que los lleva obviamente a degradar su condición de persona. Entonces esa articulación institucional es bastante importante y desde acá obviamente hacemos el llamado para que todas esas instituciones sigamos fortaleciendo, sigamos trabajando con mucha sinergia, sigamos haciendo un trabajo en pro de acabar con este flagelo. La prevención y la capacitación es algo que es supremamente importante cuando se dan todas esas prevenciones a través de las campañas que se hacen en televisión, que se hacen en radio, que se hacen a través de las redes sociales, como lo hemos venido haciendo desde la gobernación hace unos días, que venimos haciendo un trabajo importante en las redes sociales. Es vital para que las personas hoy en día, que son ya la gran mayoría adictas al tema de las redes sociales, pues también se les lleve información que les permita obviamente prevenir ese tipo de riesgos que corren a diario. Capacitaciones, como estos foros, como los diplomados que desde la Gobernación de Antioquia también se han realizado, creo que son herramientas importantes que le dan a nuestros funcionarios para que ellos todos los días estén capacitados y puedan asesorar y ayudar con esta situación. Las operaciones estructurales, que son el resultado más importante que se da luego de verificar que este flagelo todos los días nos está carcomiendo, yo creo que son las más importantes para atacar de una manera contundente todas esas estructuras criminales. El año pasado realizáramos una en el suroeste y desde las terminales de transporte, donde había un grupo de delincuentes que engañaban a las jovencitas al llevarlas a los diferentes municipios, al oriente, al suroeste y a una serie de municipios donde transportaban una cantidad de personas, y ahí se logró una gran operación donde se capturaron 20 personas
20 personas que fueron puestas en buen recaudo, y ustedes saben que el delito penal es bastante, cuantioso en cuanto a su pena. O sea que si logramos que a estas personas se les logre demostrar a través de el trabajo que se hace con los organismos de inteligencia y la fiscalía frente a los jueces, podríamos poner a estas personas en buen recaudo, y ese sería un mensaje contundente a los delincuentes de que este tipo de delito conlleva unas penas bastante amplias. Esta mañana también escuchábamos en Caracol la noticia en Cartagena de la captura de 18 personas y una mujer que era la que lideraba toda esa red de trata en la costa y a nivel internacional, y que fueron puestas también en buen recaudo, lo decía el señor fiscal general de la Nación. O sea que son mensajes contundentes que se están enviando de que se está trabajando duro contra este flagelo para evitar de que muchas jovencitas puedan caer en estas redes, que uno podría pensar que eso le sucede a los demás, como siempre, todo lo que trabajamos eso le sucede a los demás, pero cuando uno menos piensa puede ser una persona cercana a nuestro círculo familiar o de amigos, o puede ser de nuestra familia o uno de nuestros hijos o de nuestras hijas, y ahí sí nos daríamos cuenta de que es bastante angustiante estar en esta situación. Por eso la invitación de trabajar de manera articulada en todos estos procesos y brindarle mucho el apoyo a instituciones de investigación como la SIJIN, como la policía, que indiscutiblemente hacen un trabajo supremamente importante. Los demás suministramos una cantidad de insumos para que la operación salga con lujo de detalles y que la Fiscalía tenga los suficientes argumentos para que los jueces puedan poner en buen recaudo a todos estos delincuentes. En esta situación de trata de personas y de esta situación que se vive hoy en día, se da la explotación sexual, se da el sometimiento a trabajos o servicios forzados, también se utiliza en el tema de la mendicidad, el matrimonio servil, que también se da mucho a través de las redes sociales cuando se dejan convencer de una situación en otro país que les va a traer muchas ventajas y resultan metidas en problemas bastante graves, y también obviamente de servidumbre. En el tema el número de víctimas que a diario se dan, vemos que todos los días va en ascenso, y nos preocupa muchísimo, pues obviamente las mujeres y las niñas son las que están todos los días en mucho más peligro, teniendo en cuenta de que cerca de, digámoslo, del 90% de las que están incursos en esta situación son mujeres, y la gran mayoría de ellas son niñas muy jóvenes, y esto se da inclusive desde edades muy tempranas hasta los 18, 20 años, donde son las personas que más apetecen estos delincuentes para poder aprovecharse de su belleza, de su estado físico y de su hermosura para poder conseguir unas grandes sumas de dinero. Entonces, nuestros hijos tendrán que ser el foco principal para que esto no se dé, porque llevamos una cantidad de casos que son alarmantes. Tenemos en los años 2016-2017 más de 800 casos de trata de personas. Eso es, la verdad, bastante delicado. Y en el departamento de Antioquia, que es, digámoslo, un centro de operaciones, digámoslo así, no es como la palabra precisa, pero es el centro de actividades donde se llevan las personas a Bogotá, a la costa, a las diferentes subregiones o regiones del departamento, y desde ahí también se transportan al exterior la gran mayoría de las personas. O sea que nosotros somos, digamos, los más llamados a trabajar todos los días contra este delito que todos los días nos está atormentando. Para eso, la Gobernación de Antioquia ha dispuesto, al menos en lo que llevamos de la administración, 2 años y medio, una serie de recursos que son supremamente importantes, que han llegado, diría yo, a la gran mayoría de las instituciones. Más de 5.000 millones de pesos hemos invertido para que se dé una ayuda a todos,
desde Migración Colombia con unidades móviles, desde la Policía Nacional, desde las comisarías de familia que se han organizado y se les ha dotado de material tecnológico y de sedes, a la Fiscalía General de la Nación también en Parque Automotor y en oficinas para organizar y que tengamos la posibilidad de estar mejor dotados todos los días, de tener toda esa infraestructura que nos permita a nosotros dar una buena asesoría, porque después de todo esto viene una etapa que es muy dura, después de uno verificar que hay niños y niñas que están siendo víctimas de este flagelo, cuál es la ruta del restablecimiento de los derechos para ellos, y ahí los comisarios de familia juegan un papel muy importante, ahí Bienestar Familiar juega un papel muy importante, porque son los que tienen como el conocimiento preciso de cómo hacer que estos niños y niñas se les restablezcan sus derechos y vuelvan a la vida normal, sin estar llenos de prejuicios ni de enfermedades de carácter psicológico que se pueden presentar fruto de estas situaciones que a diario se dan. Por eso consideramos que es supremamente importante este foro que se va a realizar el día de hoy. Felicitamos a todas las personas que nos están acompañando, les agradecemos muchísimo que hayan atendido el llamado y que se aproveche mucho, que sea muy fructuoso para todos ustedes lo que a través de nuestros expositores se va a presentar, para que tengamos herramientas que nos permitan todos los días mejorar nuestra estructura, no solamente académica, sino también de necesidades, y que cada una de las entidades podamos copiar para discutir posteriormente y seguir mirando cómo hacemos los aportes necesarios para contrarrestar lo que se viene dando hoy en día con este flagelo que es bastante degradante, que va contra la dignidad del ser humano, muy en especial de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes, que son como el norte de estos delincuentes. Entonces, muchas gracias por estar acá y esperemos que sea muy provechoso. Un feliz día para todos. Agradecemos al doctor Hugo por su intervención. Damos lugar entonces a la primera ponencia, que es la trata de personas, derechos humanos y género, dictada por Ivonne Pineda Castro, asesora en prevención y asistencia a víctimas, proyecto Lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC. Bueno, para todos y todas, buenos días. En primer lugar, queremos desde la Oficina de las Naciones Unidas agradecer a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia por hacernos partícipes de este espacio que consideramos que es fundamental, como ya lo señaló el doctor Hugo, para el fortalecimiento de las capacidades de cada uno de ustedes. Pero más allá de eso, también consideramos que es muy importante porque permite que nosotros como ciudadanos y ciudadanas nos aproximemos a entender un delito que también es una realidad y que podría estar cerca de cada uno de nosotros. Esperemos que no sea así. En ese sentido, un poco lo que queremos hacer desde esta presentación es hacer un análisis muy rápido de la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos y desde una perspectiva de género. Quisiera saber antes, ¿ustedes ya han tenido algún tipo de capacitación en materia de trata? ¿Se han aproximado al tema de alguna manera? ¿No? Bueno, entonces esperemos que con la presentación podamos aproximarnos al concepto y a comprender qué es la trata. En primer lugar, bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Ivonne Pineda Castro, yo soy trabajadora social y soy asesora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, del proyecto contra la trata de personas. Mi trabajo es específicamente en temas de prevención y asistencia a víctimas de trata de personas y de otros delitos basados en el género. Nuestra oficina está en el país, como las demás oficinas y agencias del Sistema de Naciones Unidas, entre otras cosas para esto, para apoyar el fortalecimiento de toda la institucionalidad, para abordar todo lo que tiene que ver con drogas y delito. En específico, hoy vamos a hablar del tema de trata de personas.
4 temas fundamentales en la presentación. Espero, por favor, si tienen preguntas, que me las hagan saber. Trataré de resolverlas porque la idea y el objetivo es que quede claro de qué hablamos cuando hablamos de trata de personas y sobre todo que ustedes puedan tener elementos para aproximarse y tal vez, en el caso que sea necesario, identificar si tienen algún posible caso. Bueno, aprovecho para hacer la mención, hoy es un día muy especial a nivel global. El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. En este momento en Colombia estamos realizando actividades en simultánea en casi los 32 departamentos del país. Antioquia se une por medio de este foro a la conmemoración y vamos a tener programación toda la semana. Por redes sociales podrán estar viendo gobernaciones, alcaldías, sociedad civil se van a estar vinculando a la conmemoración. Entonces, para comenzar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trata de personas? Es que creo que quedó como mal acá. Voy a pasar por acá. Mejor. Yo sé que se ve mucho texto, pero lo vamos a hablar. La trata de personas pasa a ser parte del cuerpo del derecho internacional en los instrumentos a través del Protocolo de Palermo. En el año 2000, en Palermo, Italia, se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. Además, es muy simbólico que se haya hecho en Palermo, Italia, porque ahí es el centro de uno de los, digamos, de los grupos de mafia más fuertes. Y esta convención tiene 3 protocolos adicionales. Uno de ellos es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, más conocido como Protocolo de Palermo. Esto sí funciona. El Protocolo de Palermo, entonces, es el primer como instrumento que nos permite acercarnos a una definición de la trata de personas. Cuando los estados entonces ratifican el protocolo, como ustedes lo saben, tienen que traerlo a su ordenamiento jurídico nacional. Y es por eso que en Colombia contamos con la ley 985. Esta ley tiene unos antecedentes, la ley 800, etcétera, pero en este momento es la ley 985 la que nos dice en Colombia qué se entiende y qué no se entiende como trata de personas. En el Protocolo de Palermo, la trata de personas se define, bueno, aquí hay varios abogados, así que sabrán de qué hablo cuando les menciono los verbos rectores, que son aquellas acciones que nos permiten identificar qué es una conducta y qué no, qué es un delito y qué no. En el Protocolo de Palermo se proponen estos verbos rectores: captar, transportar, trasladar, acoger o recibir. 5 verbos rectores, pero es el fin de explotación lo que me caracteriza cuando un caso es trata de personas o no. Entonces, la definición del Protocolo de Palermo me dice que por trata se entiende captar, transportar, trasladar, acoger o recibir, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Ya les voy a explicar por qué tiene tantos colores la definición. Y después nos define las finalidades de explotación. Cuando se trae eso al ordenamiento jurídico colombiano, la definición varía un poco. En Colombia tenemos solo 4 verbos rectores: captar, captar, trasladar, acoger o recibir. Sacamos el transporte. Pero adicionalmente, en nuestra ley, debido a una caracterización que se hace frente a la manifestación del delito en el territorio colombiano, se incluye que la trata puede ser dentro del territorio nacional, es decir, interna, o hacia el exterior, es decir, internacional o transnacional. Esto que ustedes ven en naranja es lo que conocemos como los medios. Entonces uno puede analizar la trata en 3 líneas: actos, medios y fines. Actos, ¿cuáles son los verbos rectores que la constituyen? Medios, ¿cómo lo hacen? Y fines, el para qué. Como se pueden dar cuenta, en la ley colombiana no quedaron incluidos los fines. En su momento eso tuvo un argumento central y fue: no queremos dejar la responsabilidad de demostrar los medios en las víctimas, es decir, no se quería que se quedara en manos de las víctimas demostrar que fueron amenazadas, que hubo uso de la fuerza, que hubo engaño, etc. Sin embargo,
Eso nos puso en un aprieto, o ha puesto a las autoridades un poco en un aprieto, y es al momento de demostrar cómo se da ese verbo rector, sobre todo en la captación. Porque no nos dice, no nos da una línea. Digamos que eso se ha ido resolviendo a nivel jurisprudencial y ya se los explicarán los siguientes, jurisprudencial y jurídico, y ya lo expondrán los siguientes expositores, valga la redundancia. Pero esto sí va a tener un peso cuando hablamos de la perspectiva de derechos humanos, que ya lo vamos a ver. Adicionalmente, nuestra legislación incluye la definición de explotación. Si ustedes se fijan, en la definición del Protocolo de Palermo no nos define la explotación, aquí sí. Ante la ley colombiana, por explotación se entiende obtener provecho económico o de cualquier otro tipo de beneficio. Esto es clave porque muchas veces cuando uno se acerca a contextos rurales, por ejemplo, se encuentra que la explotación o la negociación de una persona para ser explotada entre dos no media el dinero, median otro tipo de bienes. Alguna vez hace muchos años yo atendí un caso donde una familia explotaba sexualmente a sus 4 hijas en un sector rural de Cundinamarca y era a cambio de mercado. Ellos nunca recibieron dinero, pero si consideraba un caso de trata, en este caso de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, porque hubo un beneficio para un tercero. ¿Y cuáles son las finalidades de explotación de la trata de personas en el caso colombiano? La más conocida por todos, prostitución ajena o explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos y el turismo sexual, el mal llamado turismo sexual u otras formas de explotación. Si ustedes se fijan, todas estas que están en este tono de azul son las mismas del Protocolo de Palermo, incluyendo la extracción de órganos. Para el caso colombiano se incluyeron otras que no están contenidas en el protocolo, pero aquí sí. Personas que alquilan a otras personas para mendigar en la calle, para constituir un matrimonio o el tema de turismo sexual. Aquí quiero hacer una precisión. En la ley, en el tipo penal, queda específico turismo sexual. Sin embargo, quienes trabajamos el tema abogamos porque se hable de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes o de personas adultas en contextos de viajes y turismo. Y este llamado tiene un argumento y es: el turismo por sí mismo no es una actividad que haga daño. El turismo por sí mismo, de hecho, puede promover el desarrollo de las comunidades. Esto es un delito, donde hay personas que explotan a otras personas. Entonces, por eso nuestra invitación, y casi que de todos los sectores sociales y de cooperación internacional, es a que hablemos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes o de personas adultas asociadas a viajes y turismo. Y por último, las dos definiciones tienen algo que es central. El consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal al tratante. Hay un principio en derechos humanos que es el principio de dignidad. Yo no puedo negociar mi dignidad. Y por más que yo diga sí, yo lo permití o sí, yo lo autoricé, nunca el consentimiento se entiende pleno cuando una persona acepta ser explotada. Digamos que en trata de personas hemos encontrado 3 escenarios relacionados con esto. El primer escenario, cuando una persona recibe una oferta y realmente no tiene ni idea a qué va. Hace muchos años, yo trabajaba en una organización de la sociedad civil y atendí un caso de un grupo de mujeres de aquí en Medellín que, bueno, estaban en una situación muy difícil, en un contexto de vulnerabilidad muy grande. Hubo un abuso de poder o una situación de vulnerabilidad, eran madres cabeza de hogar, eran desplazadas, etc. Y vieron una oferta de trabajo en Teleantioquia para trabajar en Bogotá como meseras, como recepcionistas, como camareras o como anfitrionas en restaurantes. Y muchas de ellas respondieron, y aquí en Medellín fueron a una oficina, hicieron todo su proceso, se subieron a un bus, porque el grupo se iba para Bogotá y resultaron en apartado explotadas sexualmente. Este no es un caso en el cual el consentimiento, ellas realmente no tenían ni idea que iban. Ellas pensaban que iban a llegar a Bogotá a trabajar en el sector del entretenimiento.
Llegaron a apartado y fueron explotadas sexualmente. Ese es un primer, digamos, escenario muy recurrente en la trata de personas, ofertas fraudulentas, ofertas engañosas, de cualquier índole, de trabajo, de estudio, amorosas, etc. Pero hay un segundo escenario, cuando yo parcialmente sé a qué voy. Pongamos un ejemplo, el caso de las mujeres y hombres, sobre todo mujeres en ejercicio de prostitución. Entonces les dicen: tú ejerces prostitución aquí en Colombia, en Medellín, en Cali, en donde sea. Vamos y te llevo a otro país o a otra ciudad, te muevo a Cartagena o a Santa Marta que hay fiestas, o te muevo a Medellín que hay feria de flores, o a otro país, y tú vas a trabajar bajo estas reglas, vas a trabajar 8 horas en la noche, vas a cobrar tanto y me das un porcentaje, puedes descansar, tal. Pero al momento de llegar, le cambian las condiciones. Y le dicen: ¿sabes qué? No, tú no vas a trabajar bajo las condiciones que acordamos, ahora vas a trabajar toda la noche, me tienes que dar todo el dinero a mí, tienes una multa, tienes una deuda. Esa persona sabía que iba a ejercer prostitución, pero le cambiaron las condiciones. Y aquí hay un elemento central en la trata: su libertad y su autonomía fueron absolutamente negados. Que esos son dos derechos que se vulneran en la trata de personas: el derecho a la libertad y el derecho a la autonomía, a tomar decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su proyecto de vida, etc. Entonces, a pesar de que ellas sabían parcialmente a lo que iban, igual ellas siguen siendo víctimas. Esta inclusión es fundamental porque hace muchos años, pues no sé si tantos, las víctimas llegaban de este tipo de casos, llegaban a buscar ayuda y muchos funcionarios y funcionarias les decían: tú no eres víctima, tú sabías a lo que ibas, ¿no? Tú sabías que te ibas a prostituir, te tumbaron, ¿no? Te fue mal, pero no es un delito, no. Y esto está relacionado con el principio de dignidad y con el derecho a la libertad y la autonomía. Hay un tercer escenario que es muy improbable. Yo lo traigo a colación porque una vez, haciendo un taller con mujeres en ejercicio de prostitución en Bogotá, me lo dijo una sola mujer, solamente lo he escuchado una vez en la vida. Y esta mujer me dijo: mire, yo trabajo aquí de prostituta, en el barrio Santa Fe, que es una zona de ejercicio de prostitución en Bogotá. Yo me quiero ir a Europa. Yo sé que hay 3 grupos que me pueden llevar, ya averigüé con los 3 y ya escogí con cuál me quiero ir. Y me dijo lo siguiente: yo sé que cuando yo llegue me van a encerrar, me van a pegar, me van a quitar el dinero, no voy a poder hablar con mi familia. Es decir, todas las características de la trata. Y acto seguido ella me dice: pero yo me quiero, digamos, arriesgar porque sé que cuando pague mi deuda en 6 meses voy a ser libre y me voy a poder hacer la plata que necesito para arreglar la casa de ella y de su familia. ¿Esa mujer es víctima o no es víctima? Claro. Primero porque el consentimiento igual está viciado. Una cosa, este es un ejemplo